Tengo imágenes de vídeo en exclusiva de lo que parece ser es el nuevo prototipo de doble suspensión, por supuesto bicicleta de montaña, que Pinarello ha estado desarrollando en los últimos tiempos para Tom Pidcock y Pauline Ferrand-Prévot. Ya publiqué un primer vídeo vertical en mi cuenta de Instagram, TikTok, Twitter, Shorts, en todas partes, en cuanto uno de mis espías me hizo llegar el material y bueno, allí descubrimos un poquito los detalles que podíamos ver superficiales. Que de hecho, si queréis estar a la última, podéis seguirme en estos perfiles para enteraros de todo. Hoy lo que voy a hacer es un poco ya como una reflexión más sentada, más tranquila y una indagación más profunda en todos los detalles que nos deja este prototipo tan interesante de una marca tan prestigiosa como Pinarello. Primero de todo, y para poner en situación, hay que decir que no es la primera vez que una marca como Pinarello tiene en su catálogo bicicletas de montaña. Ahora hace ya un tiempo que no las tiene, solo tiene bicicletas de carretera, de gravel y alguna eléctrica, pero anteriormente había tenido bicicletas de montaña, ostras, un tanto extrañas, muy al estilo Pinarello, con esa estética así un poco rompedora, en donde se podía llegar a apreciar, no sé si seré capaz de sobreimpresionar alguna imagen que tendré por ahí guardada o que haya sido capaz de encontrar en internet, pero llegaron a crear bicicletas rígidas de montaña con tirantes completamente asimétricos. Os estoy hablando de los tirantes, no de las vainas. Lo habitual es que las vainas sean asimétricas en bicicletas dobles, ¿no? Los tirantes. Sea como sea, las bicicletas de montaña en el catálogo de Pinarello nunca tuvieron un peso específico, nunca le dieron gran importancia y de alguna manera nunca tuvieron tampoco el prestigio que sí que tienen las bicicletas de carretera de esta marca. Yo creo que realmente cuando alguien piensa en prestigio, en este simbolismo del prestigio dentro del mundo del ciclismo, la marca que viene a todos a la cabeza es Pinarello. Entonces, ¿por qué esta marca de golpe quiere tener bicicletas de montaña en su catálogo? Bueno, todo tiene que ver con Tom Pidcock. Joven corredor de Ineos Grenadier, de carretera, equipo top patrocinado por esta marca, por Pinarello. Es una joven estrella que deslumbra en todas las categorías. Lo mismo te gana una etapa del Tour de Francia haciendo un descenso de locura, que es campeón del mundo de ciclocross, que consigue el oro olímpico en mountain bike. Claro, aquí es donde está el punto de inflexión, porque Tom Pidcock consiguió el oro olímpico en Tokio 2020 a lomos de una bicicleta que obviamente no era de la marca Pinarello porque no tenía mountain bike. Una bicicleta que ya os conté toda su historia, la podéis ver en el link que os dejo por aquí arriba porque tiene una historia muy interesante, porque fue 100% una elección del corredor. Esto no suele suceder en un mundo lleno de patrocinios, así que es interesante también ver este vídeo y parte de estas elecciones propias también las vemos reflejadas en este prototipo que hemos visto y vamos a comentar ahora mismo. Cuestión que, claro, una marca como Pinarello dijo, vamos a ver, tenemos que aprovechar el tirón. Tenemos un corredor que es de los mejores del mundo en mountain bike, aunque participe de manera esporádica. Cada vez que participa está ahí, en el top 3 o ganando siempre. Vamos a crear una bicicleta de montaña, generemos un pequeño equipo. Ahí vino el fichaje también este año de Pauline Ferrand-Prévot, otra campeona multidisciplinar en muchas categorías, y nada, con esta chica y con este chico, que son unos auténticos cracks, vamos a sacar una bicicleta al mercado y oye, vamos a hacer caja. Hay que aprovechar el tironazo de estos corredores, sobre todo el de Tom Pidcock, que es el que ha abierto la veda dentro de la marca de Pinarello. Y así es como Pinarello se puso a desarrollar una bicicleta de montaña de doble suspensión. Y la primera vez que tenemos noticia de algo de esta bicicleta ha sido este mismo fin de semana, una competición en Francia en donde la ha presentado completamente camuflada, sin apenas un comunicado oficial, sin ningún tipo de información por parte de la marca, pero Tom Pidcock ya ha competido con este prototipo. No tenemos información, como os digo, oficial por parte de la marca, pero evidentemente podemos ya sacar conclusiones, aunque sea un prototipo. Vale. Punto número 1. Tiene un sistema monopivote con flexión en los tirantes, vainas asimétricas y sistema de doble link. Esto quiere decir que tiene una bieleta grande principal que conecta el amortiguador con los tirantes y luego otra un tanto más pequeña que conecta esa misma bieleta grande con la barra del tubo del sillín. Algo que estamos viendo que está proliferando muchísimo los monopivotes de hoy en día, porque realmente se consigue que la suspensión trasera pues tenga una cinemática, un tacto, ostras, muy interesante. Al final estas bicicletas, la mayoría no necesitan de mando de 3 posiciones y siguen siendo ligeras porque sigue siendo un monopivote. Esta mini bieleta doble casi no afecta.
en el tema del peso. Y por otro lado, el tema de las vainas asimétricas pues debería hacer sobre el papel que ese triángulo trasero fuese más rígido que si no fuese asimétrico. Punto número 2, y muy interesante también, el anclaje del amortiguador al cuadro se hace a través de una pieza metálica que va atornillada a la barra superior de carbono del triángulo delantero. Clavada, extremadamente parecida a la que presentó BMC en la nueva Four Stroke. BMC nos explicó en la presentación de la nueva Four Stroke que había preferido hacer este sistema porque de esa manera podía introducir diferentes longitudes medidas en este acople, en este anclaje del amortiguador. Veremos si Pinarello es una pieza que ha puesto ahí para ir desarrollando, para acabar de cuadrar medidas y desaparece el momento que aparezca el modelo final y se convierte en un anclaje de carbono tradicional como el resto de marcas, o realmente mantiene este sistema y ya tenemos dos marcas con un sistema de anclaje metálico junto con la de BMC. Punto número 3, y yo creo que de los más distintivos, al menos estéticamente, Pinarello ha creado un tercer triángulo justo encima de la caja de pedalier. No sabemos si tendrá una función estructural, si dará más rigidez, pero la verdad es que conociendo a Pinarello, ellos son muy fans de adornar sus bicicletas, de darles un punto distintivo, sin necesidad de que esos aderezos estéticos tengan que tener una función estructural, dando más rigidez o lo que sea al cuadro. Así que veremos también, pero de momento sí que es un puntito para decir, mira, una bicicleta que tiene algo un pelín diferente. Yo creo que sobre todo pensando en aquellos que dicen se han copiado de la Epic, se han copiado de Supercalibre, ahora si lleva amortiguador así es porque se han copiado de la Spark, si lo lleva así de esta manera se ha copiado de la otra. Pues mira, esta no se la han copiado a nadie, esto del triángulo ha sido una idea suya y la distingue por eso. Al parecer Tom sigue confiando en las suspensiones de SR Suntour electrónicas, que podéis ver el cajetín ahí justo encima de la cabeza del amortiguador, muy recogido, la verdad es que bien, muy bien. Estas suspensiones ya las llevaba la BMC Four Stroke camuflada con la que ganó los Juegos Olímpicos, y este es un punto interesante, como os decía, porque es una elección propia del corredor. Él, cuando tuvo que hacer frente a Copas del Mundo y en su preparación para los Juegos Olímpicos, probó todo tipo de cuadros, probó diferentes suspensiones y con la que se quedó fue con SR Suntour. De hecho, no es un patrocinio, fijaros que no lleva los logos ni nada, no es ningún tipo de patrocinio. Él ha elegido este tipo de suspensiones por encima de Fox, por encima de RockShox, incluso por encima de Öhlins, de cualquier otra marca. Y a mí me gustaría utilizar esto para reivindicar a SR Suntour, porque la verdad es que cada vez que he tenido la posibilidad de probar su material tope de gama, no tiene tanta diferencia con un Fox o con un RockShox. Sin embargo, la gente, hay parte del público que tiene la percepción de que SR Suntour es una marca de perfil bajo, es una marca que no es capaz de llegar a esa alta calidad, y quizá todo esto, esa concepción venga un poco porque SR Suntour es una de las marcas en las que confían muchísimas marcas de bicicletas para vestir a su gama de entrada, a los primeros precios. Entonces, en donde más habituados estamos a ver a SR Suntour es precisamente en bicicletas de 500-600 euros, y nos da la sensación de que cuando las llevan pepinos, pues tienen que ser malas, y esto ya os digo que no es así. No me paga SR Suntour, no tengo nada con ellos, pero me gusta reivindicar marcas que hacen bien su trabajo y que por lo que sea no tienen buena prensa, buena crítica o buen boca a boca, y este es un caso de ellos. No sé, intentar, como sea posible, probar una de estas suspensiones de gama alta de SR Suntour, porque de verdad que no tienen nada que envidiar a otras. Punto número 5, cableado interno. Vemos que tiene lo que ya es el típico cableado interno introduciéndose por la pipa de dirección, por la parte de arriba, bueno, al estándar de lo que se está viendo hoy en día en el mercado. El eje pedalier es de rosca, también poco a poco las marcas están volviendo a apostar por este eje pedalier que evita muchos problemas de ruidos y fricciones que habían con el press fit y que, bueno, incrementan muy poquito el peso, pero que realmente vale la pena. Y aquí sí que hablamos de patrocinadores, tanto la transmisión como los frenos tienen que ver con Shimano, como los neumáticos con Continental. Aquí creo que no ha habido elección por parte de Tom. Y bueno, probablemente esté montando lo que son las primeras ruedas de Princeton de mountain bike, a juzgar sobre todo por esa forma ondulada que hace la llanta justo en la parte en donde se insertan los radios. Algo muy característico de esta marca en los modelos que tiene de carretera, así que veremos. Esto también parece ser que son prototipos. Y hay dos cosas que no podemos saber con certeza, pero que podemos intuir claramente. ¿Será ligera?
Bueno, Pinarello se ha caracterizado siempre por ser una marca que construye bicicletas extremadamente rígidas. Yo probé las bicicletas de carretera de alta gama y realmente son súper reactivas porque toda la energía pasa a las ruedas y todo se convierte en velocidad, pero son auténticos troncos. O sea, son como pilles un bache, ¡pah! Esas fibras no absorben nada, están hechas así, tienen esa concepción. Y por otro lado, Pinarello también se caracteriza por esos aderezos, por esas no sé, incluso a veces parecen alerones, ¿no? Esos detalles estéticos que no tienen por qué aportar nada a la estructura, que a la vez aportan un extra de peso, pero que hacen que la bicicleta tenga un carácter estético muy diferente al de cualquier otra marca de la competencia. Entonces, viendo este prototipo, yo juraría que han tirado un poco por esa filosofía. No parece que sea ultra ligero, pero bueno, hasta que no tengamos los datos finales no podemos saber. Y donde hay un concepto que es clarísimo, es en el tema del presupuesto. Aquí estaremos todos de acuerdo que el precio de salida de esta bicicleta va a ser elevadísimo. Pinarello es lo más parecido al Rolls Royce o a Bugatti dentro del mundo de las bicicletas. Y si os ha gustado, yo creo que deberíais ir preparando un riñón y probablemente parte del otro también. Decidme vosotros qué os ha parecido a simple vista, lo que es el tema estético, dejádmelo en comentarios para yo también ir pipeando, y sobre todo no dejéis de compartir el vídeo con vuestros amigos y darle al botón de suscribir, que eso es lo más importante al final para que sigáis viendo vídeos de este tipo que están por venir. Yo os tengo que decir que a nivel estético, quizás sea porque todavía está toda camuflada, no tiene la pintura definitiva, ni el logo de Pinarello, ni nada de esto, pero a mí no me ha ganado. Yo de momento, si tengo que dar una nota de 1 al 10, le pondría un 4, un 4,5. Pero me reservo mi última opinión cuando vea el modelo final definitivo, con los colores, con las formas reales, porque la pintura esta de camuflaje también a veces como que distorsiona un poco lo que son las formas. Pero de momento la veo muy bastorra, como, no sé, como que pertenece a otra época, prácticamente. En fin, sed muy felices, no paréis nunca de pedalear y nada, nos seguimos viendo por aquí para hablar de bicicletas. Chao, chao.